La búsqueda de vida extraterrestre es la mejor novela de detectives del universo. Millones de personas de todo el mundo han informado de extraños encuentros con seres de otros mundos. ¿Pero en qué se basan sus afirmaciones? ¿Qué probabilidad real hay de un contacto con extraterrestres inteligentes? Un investigador descubre archivos científicos secretos. Es una escena imaginaria, pero si semejantes archivos existiesen, ¿qué contienen? Los científicos afirman que la vida extraterrestre es imposible, que pertenece a la ciencia ficción, no a la ciencia empírica. ¿Pero por qué piensan así? ¿Y en el futuro? ¿Cambiarán de opinión? Ciencia de lo imposible. Extraterrestres. ¿Dónde están? Imagínate la escena en algún momento de un futuro cercano. Se recibe una señal del espacio exterior, aparentemente de una fuente extraterrestre. Una columna de números en código binario. Pero eso es todo. No hay nada más. La señal provoca más preguntas que respuestas. ¿Es la prueba de que hay vida afuera? ¿Qué tipo de vida? ¿Qué aspecto tendrá? ¿Y dónde se encuentra? Superados por las teorías a favor y en contra, el gobierno tiene que saber dónde se sitúan los científicos. El gobierno pone a sus mejores agentes a investigar el caso. La investigación se ocupa al mismo tiempo de la ciencia y de la ciencia ficción. Y este programa es su archivo. Todos tenemos una idea de qué aspecto tendrán los extraterrestres. Durante décadas nos están mirando desde los tebeos, los libros y la televisión. De hecho, los mejores están en Hollywood y muchos son ya parte de nuestra cultura. Desde los amistosos Greys de encuentros en la tercera fase al terrorífico monstruo de Alien. Muchos de estos habitantes de otros planetas de ficción están basados en investigaciones científicas sobre la aparición y el desarrollo de la vida. El diseñador de Hollywood, Ron Cobb, nos explica su labor en el clásico del género, La Guerra de las Galaxias. Exageré un poco. Cogí un planeta, me lo imaginé y encontré este tipo de paisaje como del espacio. Y la cabeza de martillo significaba algo que llega de un entorno acuático, una zona pantanosa. No es fácil explicarlo, solo lo haces paso a paso hasta que los tienes completos y juntos. Los científicos juegan con suposiciones similares cuando teorizan sobre la vida extraterrestre y su aspecto. La vida, dicen, es moldeada por el medio. La primera ley de la evolución es que diferentes entornos generan diferentes formas de vida. Andrew Steele, microbiólogo inglés. Si piensas en un planeta con alta radioactividad en la superficie, imagínate que a través de la evolución quizá aparecería una criatura de exoesqueleto duro, a causa de la presión evolutiva. Algo con un duro exoesqueleto quitinoso, del que quizás se desprende a medida que crece, que le protege los órganos internos blandos. O pensemos en otro tipo de medio ambiente. Un planeta con un clima frío, atmósfera ligera y mucha gravedad podría producir un ser como este. Este ser sería pesado, musculado y cubierto de pelo, con los pulmones fuera en la parte trasera del cuerpo.
las condiciones ambientales del planeta no representan el único factor porque la vida se desarrolla de muchas maneras y no se puede prever el camino que la evolución recorrerá. Mucha gente me pregunta qué aspecto tendrán los extraterrestres o qué tipo de planeta. ¿Por qué el planeta debe determinar su aspecto? Y la respuesta es que no es así. Si de nuevo comenzase la evolución en este planeta, aparecerían individuos totalmente diferentes. Si no es solo el medio, ¿quién más interviene en moldear la vida? Un grupo de científicos se unieron bajo el nombre de Contact para buscar una respuesta. Elaboraron un modelo informático de un planeta imaginario, al que llamaron Ipona. Ipona es el resultado de una serie de simulaciones que hizo Contact durante unos 15 años. Ipona comenzó como un experimento científico pensado para crear un mundo, una forma de vida que se desarrollaría en ese lugar bajo criterios científicos, por científicos, escritores y artistas. Programado el modelo Ipona con una serie de datos medioambientales, los miembros del grupo se sentaron a ver cómo se desarrollaba la vida. Aparecieron árboles extraños, conocidos como pagodas, que no estaban hechos de madera sino de tejido muscular. Había miles de diferentes insectos. ¿Pero por qué la vida tenía esta forma Ipona? La respuesta es simple. Es un accidente. La historia de la propia Tierra se nutre con este tipo de víctimas de accidentes medioambientales. Jack Farmer, exobiólogo de la NASA. Hace 60 millones de años, la Tierra estaba dominada por formas de vida distintas. Los dinosaurios, que era un grupo variado y muy afortunado, pero que por un cambio climático general, quizás por el impacto de un meteorito o algo similar, desaparecieron. Se puso en marcha de nuevo la maquinaria, permitiendo que formas nuevas, particularmente los mamíferos, tomasen el relevo. Lo que finalmente nos trae hasta nosotros, mediante una serie de cambios medioambientales. Somos el producto de la última glaciación. Si retrasásemos el reloj para que aquellos acontecimientos no ocurriesen, hoy tendríamos 4 patas y cola. En la Tierra, la vida se encuentra en una sorprendente variación de formas. La razón, todo se desarrolla de acuerdo a las necesidades. Después del medio ambiente y los accidentes, la tercera gran ley de la evolución es el utilitarismo. No crecemos hacia lo inútil. Si una forma de vida parece extravagante, lo es con un propósito. Muchos científicos creen que los extraterrestres no serán más raros que algunos raros individuos que se encuentran en la Tierra. Pero no todos están de acuerdo. Peter Cochrane es el director de investigaciones del gigante de las telecomunicaciones British Telecom. Cree que los extraterrestres no serían tan raros, incluso que jamás los reconoceríamos. Nuestro problema es que solo tenemos experiencia con una sola forma de vida e inteligencia, basada en el carbono, que es la misma para el hombre y el resto de los animales. La realidad es que no existe una definición de la vida o la inteligencia. Y la pregunta del millón es, ¿somos lo bastante inteligentes como para reconocerla cuando aparece? Hay otro problema. Una raza avanzada de extraterrestres podría desarrollar todo tipo de maneras de cambiar el aspecto físico. Eso quiere decir que, para ellos, las leyes de la evolución no sirven. Una vez que seres inteligentes, sensibles, capaces de desarrollar tecnologías evolucionan, entonces las leyes de la evolución cambian. Lo vemos con los humanos hoy. Las leyes que nos gobiernan no son las mismas que las de los animales, plantas y otras cosas de nuestro medio ambiente. Hacemos nuestras propias reglas. Creo que los extraterrestres tendrán casi su propia evolución. Se habrán rediseñado biológicamente a sí mismos, añadiéndose todo tipo de cosas. Por ejemplo, mis gafas son el primer paso. Recuerda, vamos hacia el hombre biónico.
¿Pero qué apariencia tendrá un extraterrestre que pudiese escoger su aspecto? De nuevo, Hollywood bulle de ideas. El diseñador de efectos especiales Paul Franklin nos describe su trabajo para la película Invasion Earth. Comenzamos a fijarnos en la naturaleza, en cosas marinas, embriones, insectos, y pensamos en la idea de un animal marino. Algo que pudiese nadar por el espacio. Viene de la idea de que son animales que fueron diseñados de la misma manera que nosotros comenzamos a manipular genéticamente plantas, bacterias y otras cosas. Esos individuos han avanzado hasta un nivel donde se han reconstruido y remodelado completamente, hasta tener el aspecto que quieren para hacer lo que hacen. Tiene sentido que un individuo que llega de una civilización fantásticamente avanzada pueda cambiar su propia biología y manipular su forma física, de la misma manera que nosotros lo hacemos con prótesis y otras cosas parecidas. Esos eran de mentira. Pero ¿y si los extraterrestres fuesen reales y nos encontrásemos uno mientras paseamos por el campo? ¿Cómo lo sabríamos? Desde el amanecer de la vida, la humanidad ha mirado hacia el cielo para intentar resolver un misterio fundamental. ¿Es la vida en la Tierra la única que hay? Ahora, con las ondas espaciales y los telescopios, el hombre escudriña el universo en un esfuerzo para convertir las preguntas en respuestas. El universo es tan grande que es muy probable que haya vida en algún rincón. ¿Hay alguna prueba científica sobre la existencia de vida en otros planetas? ¿Y si la hay, dónde están? Si nos llega una señal de un lugar desconocido del espacio, ¿cuántos nuevos vecinos podremos encontrar? ¿Uno o miles? El tamaño inmenso del espacio podría hacernos creer que estamos solos. Un ejemplo. Si la distancia de la Tierra al Sol fuese de 2,5 centímetros, la siguiente estrella se encontraría a más de 7 kilómetros. A pesar de estas grandes magnitudes, el cosmos está bastante poblado. Hay millardos de sistemas llamados galaxias. Cada una contiene millardos de estrellas, más de las que podríamos contar en toda una vida. Y cada estrella es un sol. Nuestro sol es una fuente de luz y calor vital para sobrevivir, por lo tanto, con millardos de soles, quizá la vida sea abundante. ¿Cuáles son los ingredientes de la vida en el cosmos? Necesitamos un sol como el nuestro. No demasiado grande porque podría calcinarnos, por lo que la vida sería muy corta. Y no muy pequeño porque no habría suficiente luz. Significa que de los miles de millones de estrellas en la galaxia, una de cada 200 podría ser adecuada. Eso aún son muchos soles. ¿Cuántos de estos soles están orbitados por planetas? Planetas donde la vida aparezca y se mantenga. Creemos que la mayoría de las estrellas tienen planetas. Pero la cuestión es cuántos son parecidos a la Tierra como para tener vida. Calculamos la posibilidad de un planeta en lo que llamamos zona habitable. No debe estar demasiado cerca del Sol como Venus, porque herviría. Y no demasiado lejos como Marte, porque se congelaría. Así que una estrella como el Sol y que tenga un planeta alrededor como la Tierra, la probabilidad es una entre 10.000. Eso quiere decir que hay un sistema semejante al nuestro, más o menos cada 100 años luz en la galaxia. Dado el tamaño del universo, son bastante buenas posibilidades. Pero no solo las matemáticas nos indican la posibilidad de vecinos extraterrestres. Hay otra razón. La química. Los elementos químicos básicos que propiciaron la aparición de la vida en la Tierra se encuentran en el universo. Paul Davies, astrofísico.
Vemos los mismos elementos a través del universo, no solo en las rocas lunares y en la superficie de Marte, también en el Sol, en otras estrellas y en otras galaxias. Encontramos las huellas dactilares de los diferentes elementos en la luz que emiten, en el espectro de estrellas y galaxias lejanas, lo mismo en todos los lados. Más aún, las puertas del universo reciclan continuamente estos ingredientes. Inmensas nubes de gas, millones de veces más grandes que nuestro sistema solar entero, son comprimidas por la gravedad hasta formar millardos de estrellas ardientes. Cuando las estrellas mueren se hacen ceniza, que forman nuevas nubes de gas. Y de nuevo comienza el proceso. No hay nuevos elementos químicos. Las piedras, estrellas, cometas y las personas están hechos del mismo material, el polvo de las estrellas. De estos elementos fundacionales de la vida, el carbono es el principal. Si fuera de la Tierra hay vida, se basará en carbono. ¿Por qué? Porque las moléculas de carbono encuentran fácil reunirse con otras moléculas para formar estructuras químicas más complejas. El carbono es una conexión química universal. El elemento más importante debe ser el carbono, porque posee la habilidad de combinarse con otros átomos de carbono para hacer un amplio abanico de moléculas que a su vez se combinan con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y otras muchas. Pero existe otro ingrediente vital: el agua. El agua posibilita que los elementos fundacionales se enlacen y crezcan en lo que los científicos llaman sopa química. Indicios de carbono y agua se encuentran en el universo. ¿Pero es eso una señal de vida? Creo que en los últimos 10 años, más o menos, hemos conseguido mucha experiencia con los extremos de vida en la Tierra, lo que nos abrió nuevos horizontes en términos de la exploración del espacio exterior en busca de vida. Muchos planetas que antes no considerábamos interesantes, ahora muestran muchas posibilidades. Desde el planeta Tierra, en la época en la que conseguimos los primeros medios habitables, tal cual los entendemos, con agua, básicamente la vida estaba ahí. Si es tan fácil generar vida, me parece que debe ser bastante abundante en el universo. Cuando la vida comenzó en la Tierra, rápidamente se extendió por todo el planeta. Es decir, que una vez que la vida comienza, es muy difícil extinguirla. En este sentido, unas recientes investigaciones han mostrado la resistencia de la vida. En el Parque Yellowstone hay organismos proliferando en el agua hirviendo. E incluso en mortíferas condiciones tóxicas, la vida aparece. Sabemos que incluso entre la basura radioactiva la vida prospera. Se han encontrado bacterias dentro del medio altamente radioactivo de los residuos nucleares. Hay organismos que viven en medios extremadamente ácidos, donde un humano moriría al instante. ¿Entonces habrá vida primigenia en algún lugar? Quizá en las duras condiciones de los otros planetas de nuestro sistema solar. Es una pregunta que a la NASA le gustaría responder, pero hasta hoy ha fracasado. Y esto, a pesar de los descubrimientos de la más valiosa sustancia vital, el agua. Incluso en el satélite más cercano, la Luna, algunas sondas han localizado millones de toneladas de agua. ¿Significa eso que hay vida en la Luna? El descubrimiento de agua en la Luna es muy emocionante. Nadie lo hubiese pensado. Pero no significa nada en absoluto en términos de vida. Jamás hubo agua en la Luna en la que la vida aparezca y se desarrolle. La creencia general es que a pesar de que puedes tener todo tipo de reacciones químicas interesantes en las rocas y en el hielo, eso no sirve de mucho para el desarrollo de vida, a menos que tengas agua donde los organismos se combinen, formen membranas celulares, interactúen y se coman unos a otros. Tendrás algunas reacciones químicas, pero no vida. Pero el agua de la Luna se puede usar.
En bases y observatorios puede sustentar al hombre en su búsqueda de vida extraterrestre. Una labor de titanes. Si no en la Luna, ¿dónde más? En Venus, el agua se evaporó. Marte tuvo agua. Y quizá haya tenido vida. Pero el agua desapareció y con ella la vida. Pero los científicos tienen la esperanza de encontrar rastros de vida en Marte. Tienen la suficiente fe como para enviar la sonda Pathfinder. La prueba es que el clima del planeta pudo posibilitar la vida en los primeros momentos. Y si esa vida todavía está allí, si la evidencia está todavía allí, aún está abierto a la discusión. Mi creencia personal, tengo una esperanza más que una sospecha, es que espero que sí, espero que esté todavía allí. Pero aún en el caso de que el Pathfinder descubra indicios de vida en el planeta rojo, quizá no sea de origen marciano. Si hay vida en Marte, supongo que llegó de la Tierra. Sabemos que de cuando en cuando la Tierra y Marte son impactados por un asteroide o un cometa con bastante fuerza como para lanzar materiales al espacio. Este material desgajado de la Tierra transportaría microorganismos a Marte y viceversa. Así que creo que Marte y la Tierra se han contaminado uno al otro. Encontrar vida en Marte no es suficiente prueba de que haya ocurrido 2 veces en nuestro sistema solar. Si las evidencias de Marte son dudosas, hay otro lugar en el sistema solar que ofrece esperanza de vida. En la diminuta luna del lejano Júpiter, Europa, existe la posibilidad de grandes cantidades de agua bajo la superficie. Y donde hay agua en estado líquido, puede haber vida. De nuevo, las investigaciones de la NASA revelan datos importantes. Jack Farmer, exobiólogo. Es sorprendente lo que descubrimos. Parece que Europa tiene un manto de hielo en el exterior. Debajo puede haber un océano. Esta corteza helada ha estado moviéndose, como las placas del mar Ártico, durante la separación primaveral. Y cuando esa separación tiene lugar, el agua brota y se llena de nuevo fuera. Probablemente jamás tuvo contacto con la superficie. No hay señales de vida orgánica, pero debe haber alguna fuente de energía debajo, geotermal o mareomotriz, que permite la existencia del agua. Y donde tienes agua y la mezcla adecuada de químicos, puedes tener vida. ¿Por qué no en Europa? Teóricamente, alguna forma de vida puede darse en cualquier lugar, incluso en nuestro propio sistema solar. También hay otros muchos sistemas planetarios en los que la vida podría prosperar. Pero tenemos un problema. Solo porque exista un planeta adecuado con la sopa química correcta, no significa que la vida aparezca automáticamente. El biólogo Jerry Joyce. Aunque tengamos un medio muy generoso para la posibilidad de vida, con la sopa prebiótica más sustanciosa, la de cocido más espesa que te puedas imaginar, ¿es suficiente para que automáticamente aparezca vida? Creo que desde un punto de vista científico no está claro. No está claro lo difícil que son las etapas en el proceso de la no vida a la vida. Sencillamente los científicos no saben cuál es el detonante de la vida. Conocen los ingredientes y la receta. Incluso adelantan las posibilidades. Pero eso es todo. Lo que sí saben es que una vez que la vida empieza, que hay una célula que empieza a dividirse, comienza la evolución. La vida se desarrollará de manera cada vez más compleja. Si fuera de la Tierra hay vida unicelular, inevitablemente evolucionará hacia formas más avanzadas, por lo que mejoran las posibilidades de que existan otras civilizaciones. Si la vida en la Tierra nació por un gigantesco accidente químico o por una mezcla fortuita de moléculas, entonces creo que estamos solos en el universo. Pero si por otro lado, y según creo, las leyes del universo se decantan a favor de la complejidad, entonces esas mismas leyes afectarán a otros planetas de la misma forma que lo hicieron aquí.
Vida orgánica primaria puede haber en el universo. Incluso en nuestra galaxia, más cerca de lo que al principio pensábamos. Pero aunque así fuera, los humanos como tales todavía creeríamos que estamos solos. ¿Por qué? Porque no hay evidencia de vida con capacidad de comunicación. La clave para el contacto es la tecnología para emitir y recibir señales. Y como sabemos, la tecnología depende de la inteligencia. La vida terrestre es muy inteligente. Solo tienes que mirar los ejércitos de hormigas trabajando tan juntas que parece un misterio. Los expertos opinan que los delfines y chimpancés poseen mucha capacidad de comunicación, pero ninguna de esas especies parece que entienda como nosotros la tecnología. No hay ordenadores entre los gatos, ni los delfines tienen radio, ni los chimpancés hablan por teléfono. La inteligencia humana es única. La inteligencia humana es un concepto curioso porque nos llega en dos partes. Hay muchos animales que son inteligentes por sí mismos, pero nosotros, a medida que crecemos, recogemos algo que llamamos inteligencia de las cosas que nos rodean, de nuestros padres, de las bibliotecas, de los libros que contienen mucha más información que la inteligencia innata. Como personas tenemos la capacidad de aprender y recordar lo aprendido. La memoria descansa en el corazón del desarrollo tecnológico. Y además compartimos nuestro conocimiento gracias a otra capacidad única que nos distingue como seres humanos, la del habla. Si una raza de extraterrestres son inteligentes para comunicarse con nosotros, tendrán que hablar de alguna manera, como pasa en el clásico del cine, Encuentros en la tercera fase. Emitir señales mediante el sonido o la imagen implica alguna estructura organizada de antemano. 6 corcheas y pausa. Emite 4 corcheas, un grupo de 5 y otro de 4 semicorcheas. De nuevo, Hollywood lleva razón. Los radioastrónomos creen que los extraterrestres de verdad emplearían una forma de comunicación no verbal, no musical, sino matemática. Lo llamamos código binario. 2 dígitos, 0 y 1, punto y raya, luz y oscuridad en una variedad infinita de combinaciones. El reto es descifrar el modelo combinatorio. Supongamos que recogemos una secuencia repetitiva de 77 puntos y rayas. Eso es todo lo que sabemos. Bien, se puede decir que no hay nada especial, pero de hecho cualquier matemático que ve el número 77 dice de inmediato que no es un número ordinario porque solo se puede conseguir multiplicando 7 por 11. No hay otra manera de obtener ese número. Pero eso no es todo, porque además sugiere una imagen de 2 dimensiones. Algo que tiene 7 líneas horizontales y 11 columnas verticales, u 11 líneas y 7 columnas. La señal se puede transformar en una cuadrícula, con los ceros o rayas como casillas blancas y los unos o puntos como casillas negras. De un lado la imagen aparece de un modo, pero si cambias la perspectiva, vemos una imagen diferente. La matemática tiene un límite. Después de todo, el dibujo de un hombre solo parece de un hombre si antes has visto uno. Pero entonces, ¿podemos esperar algo más que intercambiar ecuaciones con los extraterrestres? El astrofísico Paul Davies
cree que no. El problema será cuando nos encontremos con inteligencias superiores, incomparablemente más adelantadas. Saber si tenemos algo que decirnos el uno al otro, si compartimos teorías y suposiciones sobre el mundo que nos rodea. Peter Cochrane, director de investigación de la British Telecom, piensa que esa es una barrera que contamos con que los extraterrestres superarán. Me parece que es una potestad de la forma de vida más inteligente decidir cuándo escoge para comunicarse con otras formas de vida. Previendo que somos conscientes de la coexistencia. Entonces esa es la pregunta. ¿Quién es más inteligente? ¿Quién decide comunicarse? Si Peter Cochrane está en lo cierto, las formas de vida menos avanzadas estarán calladas. Pero las inteligentes tendrían que estar llamando. Entonces, ¿por qué no ha habido contacto ni señales de algún planeta lejano? En la película Contact, una científica emplea varios años de su vida en la búsqueda infructuosa de una prueba de vida extraterrestre. De pronto, un día, su tenacidad se ve recompensada y se establece un contacto. Inclinación más 36 grados. 46 minutos. Nuestro sistema nominal. Hola. Necesito una revisión completa del sistema. Willy está revisando el sistema. En la vida real, un grupo de científicos ha buscado durante 40 años alguna señal extraterrestre. El grupo se llama Investigación de Inteligencia Extraterrestre, o SETI por sus siglas en inglés. Los científicos de SETI escuchan las ondas electromagnéticas que llegan del cosmos, empleando para ello radiotelescopios diseminados por el mundo. Su objetivo es encontrar un modelo de señales de origen inteligente. Lo que hacemos en SETI es bastante sencillo. Intentamos ver alguna evidencia de que hay otros seres inteligentes en la galaxia, y lo hacemos escuchando pasivamente el tráfico de sus ondas de radio. Preparamos nuestros receptores para escuchar en un rango de entre 1 y 3 GHz. No es un capricho, sino que es el punto donde el universo está en silencio. Imaginamos que ET también lo sabe, así que pensamos que pondría las señales en esa banda. Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, y la luz es lo más rápido que existe. Pero aún así, las ondas de radio tardarían 100.000 años en cruzar de un extremo a otro la galaxia. En términos telefónicos, si hablamos con los extraterrestres, tendrán que ser llamadas nacionales, no internacionales. Jan Morrison, radioastrónomo. En realidad buscamos en lugares relativamente cerca de nuestra galaxia. Si imaginas que la galaxia tiene el tamaño de Estados Unidos o Europa, solo tenemos la posibilidad de ver en un área de quizás entre 15 o 20 kilómetros cuadrados. Si hay algo ahí, tendrá que estar muy cerca para que lo podamos localizar. Aunque los radiotelescopios son la herramienta de escucha más precisa de que disponemos, el rastreo de señales estelares es cualquier cosa menos fácil. Y se cometen errores, como explica el radioastrónomo Richard Davis. La última pesquisa que se hizo, por cierto en Australia, descubrió dos cosas. La primera venía del microondas donde estaban preparando el té.
y la otra del espacio, lo que causó una cierta emoción, hasta que alguien se dio cuenta que provenía de los primeros lanzamientos de cohetes. Habían encontrado forma de vida inteligente, pero era lo que habíamos mandado allí muchos años antes. Ahora los científicos del SETI evitan este tipo de error empleando 2 telescopios. En Arecibo, en Puerto Rico, y en el Observatorio Nacional de Inglaterra, Yadro Bank, los científicos supervisan unos asombrosos 50 millones de frecuencias de radio, lo que equivale a escuchar simultáneamente todas las transmisiones de radio y televisión de la Tierra. Seth Shostak es optimista. Piensa que antes o después su búsqueda tendrá resultados. Personalmente me resulta impensable que seamos la única inteligencia en la galaxia. No creo que estén aquí, no hemos hecho contacto todavía vía radio, sí que hasta el momento, y en cierto sentido estamos solos, pero no creo que por mucho tiempo. Durante años, los astrónomos del SETI han recorrido el cielo sin éxito. La falta de pruebas de inteligencia extraterrestre preocupa a muchos de sus colegas. Considero bastante significativo que no se haya encontrado nada. A mí me parece que el espacio es muy silencioso. Si hubiese millones de civilizaciones con capacidad tecnológica mandándose señales de radio unas a otras, creo que deberíamos haberlas oído. Otra cuestión es, si están ahí fuera, ¿por qué tenemos que tardar tanto en oírlos? Para el astrofísico australiano Paul Davies, todo es cuestión de tiempo. La vida terrestre ha tardado 4 millardos de años en pasar de los microbios al hombre. Entonces, si la vida comenzó en otro planeta en el mismo momento que en la Tierra, lo que es bastante improbable, las posibilidades de todos esos accidentes evolutivos sucediendo en el mismo orden con la misma duración, de manera que la vida inteligente surja en esos planetas más o menos ahora, es infinitesimal. Puede ser que estén distantes por delante o por detrás nuestro. Si están distantes por detrás, nunca sabremos que están ahí. Entonces es razonable que cualquier clase de señal o contacto que tengamos con inteligencia foránea indique que están por delante de nosotros, quizás millones o millardos de años. Pero el universo es tan grande que incluso si recibimos una señal podría haber sido enviada hace millardos de años. La vida en la Tierra quizá tuvo alguna vez compañía cósmica, pero ahora puede que haya desaparecido. ¿Es la ausencia de prueba la mejor señal que tenemos para la prueba de la ausencia? Frank Close, físico inglés, se canta por usar el sentido común. Si crees que hay un montón de formas de vida inteligente, tienes que explicar por qué ninguna ha hecho nada para comunicarse con nosotros. La única explicación que a uno se le ocurre puede perfectamente explicar por qué 1 o 2 no lo han hecho. Pero ¿qué pasa con los otros? Creo que la respuesta es que no se han comunicado porque no existe quien para comunicarse. Incluso los científicos empeñados en una búsqueda de señales de radio foráneas admiten que la posibilidad de encontrar vida inteligente es poca. La probabilidad de una civilización en el mismo punto de desarrollo que la nuestra es casi cero. Nuestro desarrollo tecnológico ha ocurrido en un periodo de un siglo, en un tramo total de 5 a 7 mil millones de años. La probabilidad de que alguien más esté exactamente en el mismo punto es casi infinitesimal. En la otra mano, el universo es un lugar muy grande. Lo bastante grande quizá para contener cientos de civilizaciones y esconderlas de la curiosidad de nuestros telescopios y sondas. Quizá los extraterrestres han desarrollado un sistema para cruzar el vasto abismo cósmico y venir a visitarnos. Quizá los millones de personas que en todo el mundo hablan de encuentros con seres misteriosos tienen razón. Quizás se encuentren aquí ya. En Rachel, Nevada,
La gente se reúne cada noche en un sitio para ver ovnis tan a menudo que se le conoce como el buzón del marciano. La luz era como la de una estrella. Una estrella muy brillante. En el cielo, justo encima de las montañas, bastante bajo en el horizonte, parecía una estrella muy brillante, como quizá Venus. Pero cuando mi mujer la señaló, desapareció. Consiguió verla, pero fue como si alguien dejase caer un telón sobre aquello. Simplemente se fue. La luz era tal que así. Iluminó casi 2 metros dentro de la habitación. Joe y yo la vimos. Y nos acercamos, miramos fuera, claro, para ver si había alguien, pero no había nadie. Joe le dijo que entrase en la casa, que siempre sería bienvenido. En Rachel siempre hay alguien con una historia que contar. Fue muy claro. Tenía 2 anillos de luz que permanecían juntos. No se separaban. Sí, estaban Parecía uno que encima del estuviesen otro. invertidos. En ángulo. Pero no eran círculos perfectos, sino ovalados. Lo llamo anillo de llamas. Los había visto antes. Tenían luces redondeadas. La parte central era oscura y tenían una pequeña protuberancia en la luz. Ambos tenían la misma protuberancia en el mismo lugar. Parecía que se movían adelante y atrás. Volaban a 170 o 270 metros, moviéndose continuamente adelante y atrás. Quizás profundamente dentro. Creo y quiero creer que son de algún otro lugar, que son una forma de vida distinta. Con respecto a los ovnis, la comunidad científica es unánime. Creo que es improbable que haya un contacto cara a cara entre formas de vida inteligente. No creo en hombrecillos verdes o como se les quiera llamar, llegando aquí en naves espaciales para conocernos en persona. Simplemente no creo que sea un sistema sensato de comunicarse. Las declaraciones de que naves espaciales vienen del espacio, con viajeros espaciales, son desde mi punto de vista ridículas. Creo que las visitas se encuentran en la imaginación de los espectadores, pero que no son eventos físicamente reales. Tengo acceso a la literatura científica y he estado involucrado en unos cuantos comités que están relacionados con este tema. Y te digo que nada de nada. No hay pruebas concluyentes de que este planeta haya sido visitado por seres de otro mundo. Pero mientras se descartan avistamientos y visitas de ovnis, científicos escépticos no tienen muchas dudas sobre la posibilidad de que vida extraterrestre exista. La posibilidad de que haya vida en algún otro lugar de la galaxia parece bastante razonable. El entorno químico para que la vida aparezca no es tan milagroso. Lo que sí es para mí más difícil es calcular qué probabilidades hay de que haya vida inteligente en algún lugar de la galaxia. No me gustaría arriesgar una suposición. En mi opinión, estamos solos en la galaxia, en términos de civilizaciones avanzadas. Puede haber muchos planetas llenos de bacterias. Eso no se puede rechazar. Pero en términos de gente como nosotros mismos, creo que estamos solos en la galaxia. Solo piénsalo. Para que aparezca la vida, sobreviva, se desarrolle y se convierta en inteligente, se necesita armar un puzzle de un descomunal número de piezas. Primero, hay que tener los elementos químicos necesarios. Después, la energía suficiente como para darle vida. Luego, necesita la protección ante catástrofes naturales como una tormenta de meteoritos. Finalmente, confiar en que de alguna manera la evolución se encaminará a una inteligencia comunicativa. Por último, la vida inteligente se ha desarrollado en la Tierra por una única combinación de condiciones y por su ubicación en el sistema solar.
Y esa vida inteligente ha existido aquí por un minúsculo pedazo de tiempo cósmico. Las posibilidades de que todas estas circunstancias se repitan en algún lugar dentro del mismo marco temporal y estar lo suficientemente cerca de nosotros en la galaxia como para comunicarnos son mínimas. Nuestra estrella, el Sol, es una flor solitaria en medio del campo. Hasta ahora estamos solos en la galaxia y posiblemente en el universo. Los misterios de luces en el cielo, abducciones, encuentros en la tercera fase y círculos en el trigo son eso, misterios. No existe inteligencia extraterrestre con una tecnología avanzada esperando para inmiscuirse en nuestra vida. ¿Es tan malo estar solo? La ciencia sigue desvelando las maravillas de la naturaleza, aquí, en la Tierra. Antes de mirar al cielo, quizá deberíamos aprender primero a regocijarnos con el milagro de la vida que tenemos en nuestros propios jardines. La búsqueda de vida extraterrestre es la mejor novela de detectives del universo. Millones de personas de todo el mundo han informado de extraños encuentros con seres de otros mundos. ¿Pero en qué se basan sus afirmaciones? ¿Qué probabilidad real hay de un contacto con extraterrestres inteligentes? Un investigador descubre archivos científicos secretos. Es una escena imaginaria, pero si semejantes archivos existiesen, ¿qué contienen? Los científicos afirman que la vida extraterrestre es imposible, que pertenece a la ciencia ficción, no a la ciencia empírica. ¿Pero por qué piensan así? ¿Y en el futuro? ¿Cambiarán de opinión? Ciencia de lo imposible. Extraterrestres. ¿Dónde están? Imagínate la escena en algún momento de un futuro cercano. Se recibe una señal del espacio exterior, aparentemente de una fuente extraterrestre. Una columna de números en código binario. Pero eso es todo. No hay nada más. La señal provoca más preguntas que respuestas. ¿Es la prueba de que hay vida afuera? ¿Qué tipo de vida? ¿Qué aspecto tendrá? ¿Y dónde se encuentra? Superados por las teorías a favor y en contra, el gobierno tiene que saber dónde se sitúan los científicos. El gobierno pone sus mejores agentes a investigar el caso. La investigación se ocupa al mismo tiempo de la ciencia y de la ciencia ficción. Y este programa es su archivo. Todos tenemos una idea de qué aspecto tendrán los extraterrestres. Durante décadas nos están mirando desde los tebeos, los libros y la televisión. De hecho, los mejores están en Hollywood y muchos son ya parte de nuestra cultura. Desde los amistosos Greys de encuentros en la tercera fase
al terrorífico monstruo de Alien. Muchos de estos habitantes de otros planetas de ficción están basados en investigaciones científicas sobre la aparición y el desarrollo de la vida. El diseñador de Hollywood Ron Cobb nos explica su labor en el clásico del género, La Guerra de las Galaxias. Exageré un poco. Cogí un planeta, me lo imaginé y encontré este tipo de paisaje como del espacio. Y la cabeza de martillo significaba algo que llega de un entorno acuático, una zona pantanosa. No es fácil explicarlo, solo lo haces paso a paso hasta que los tienes completos y juntos. Los científicos juegan con suposiciones similares cuando teorizan sobre la vida extraterrestre y su aspecto. La vida, dicen, es moldeada por el medio. La primera ley de la evolución es que diferentes entornos generan diferentes formas de vida. Andrew Steele, microbiólogo inglés. Si piensas en un planeta con alta radioactividad en la superficie, imagínate que a través de la evolución quizá aparecería una criatura de exoesqueleto duro, a causa de la presión evolutiva. Algo con un duro exoesqueleto quitinoso, del que quizás se desprende a medida que crece, que le protege los órganos internos blandos. O pensemos en otro tipo de medio ambiente. Un planeta con un clima frío, atmósfera ligera y mucha gravedad podría producir un ser como este. Este ser sería pesado, musculado y cubierto de pelo, con los pulmones fuera en la parte trasera del cuerpo. Pero las condiciones ambientales del planeta no representan el único factor porque la vida se desarrolla de muchas maneras y no se puede prever el camino que la evolución recorrerá. Mucha gente me pregunta qué aspecto tendrán los extraterrestres o qué tipo de planeta. ¿Por qué el planeta debe determinar su aspecto? Y la respuesta es que no es así. Si de nuevo comenzase la evolución en este planeta, aparecerían individuos totalmente diferentes. Si no es solo el medio, ¿quién más interviene en moldear la vida? Un grupo de científicos se unieron bajo el nombre de Contact para buscar una respuesta. Elaboraron un modelo informático de un planeta imaginario, al que llamaron Ipona. Ipona es el resultado de una serie de simulaciones que hizo Contact durante unos 15 años. Ipona comenzó como un experimento científico pensado para crear un mundo, una forma de vida que se desarrollaría en ese lugar bajo criterios científicos, por científicos, escritores y artistas. Programado el modelo Ipona con una serie de datos medioambientales, los miembros del grupo se sentaron a ver cómo se desarrollaba la vida. Aparecieron árboles extraños, conocidos como pagodas, que no estaban hechos de madera sino de tejido muscular. Había miles de diferentes insectos. ¿Pero por qué la vida tenía esta forma Ipona? La respuesta es simple. Es un accidente. La historia de la propia Tierra se nutre con este tipo de víctimas de accidentes medioambientales. Jack Farmer, exobiólogo de la NASA. Hace 60 millones de años, la Tierra estaba dominada por formas de vida distintas. Los dinosaurios, que era un grupo variado y muy afortunado, pero que por un cambio climático general, quizás por el impacto de un meteorito o algo similar, desaparecieron. Se puso en marcha de nuevo la maquinaria, permitiendo que formas nuevas, particularmente los mamíferos, tomasen el relevo. Lo que finalmente nos trae hasta nosotros, mediante una serie de cambios medioambientales. Somos el producto de la última glaciación. Si retrasásemos el reloj para que aquellos acontecimientos no ocurriesen, hoy tendríamos 4 patas y cola. En la Tierra, la vida se encuentra en una sorprendente variación de formas. La razón, todo se desarrolla de acuerdo a las necesidades.
Después del medio ambiente y los accidentes, la tercera gran ley de la evolución es el utilitarismo. No crecemos hacia lo inútil. Si una forma de vida parece extravagante, lo es con un propósito. Muchos científicos creen que los extraterrestres no serán más raros que algunos raros individuos que se encuentran en la Tierra. Pero no todos están de acuerdo. Peter Cochrane es el director de investigaciones del gigante de las telecomunicaciones British Telecom. Cree que los extraterrestres no serían tan raros, incluso que jamás los reconoceríamos. Nuestro problema es que solo tenemos experiencia con una sola forma de vida e inteligencia, basada en el carbono, que es la misma para el hombre y el resto de los animales. La realidad es que no existe una definición de la vida o la inteligencia. Y la pregunta del millón es, ¿somos lo bastante inteligentes como para reconocerla cuando aparece? Hay otro problema. Una raza avanzada de extraterrestres podría desarrollar todo tipo de maneras de cambiar el aspecto físico. Eso quiere decir que, para ellos, las leyes de la evolución no sirven. Una vez que seres inteligentes, sensibles, capaces de desarrollar tecnologías evolucionan, entonces las leyes de la evolución cambian. Lo vemos con los humanos hoy. Las leyes que nos gobiernan no son las mismas que las de los animales, plantas y otras cosas de nuestro medio ambiente. Hacemos nuestras propias reglas. Creo que los extraterrestres tendrán casi su propia evolución. Se habrán rediseñado biológicamente a sí mismos, añadiéndose todo tipo de cosas. Por ejemplo, mis gafas son el primer paso. Recuerda, vamos hacia el hombre biónico. ¿Pero qué apariencia tendrá un extraterrestre que pudiese escoger su aspecto? De nuevo, Hollywood bulle de ideas. El diseñador de efectos especiales Paul Franklin nos describe su trabajo para la película Invasion Earth. Comenzamos a fijarnos en la naturaleza, en cosas marinas, embriones, insectos, y pensamos en la idea de un animal marino. Algo que pudiese nadar por el espacio. Viene de la idea de que son animales que fueron diseñados de la misma manera que nosotros comenzamos a manipular genéticamente plantas, bacterias y otras cosas. Esos individuos han avanzado hasta un nivel donde se han reconstruido y remodelado completamente, hasta tener el aspecto que quieren para hacer lo que hacen. Tiene sentido que un individuo que llega de una civilización fantásticamente avanzada pueda cambiar su propia biología y manipular su forma física, de la misma manera que nosotros lo hacemos con prótesis y otras cosas parecidas. Esos eran de mentira. Pero ¿y si los extraterrestres fuesen reales y nos encontrásemos uno mientras paseamos por el campo? ¿Cómo lo sabríamos? Desde el amanecer de la vida, la humanidad ha mirado hacia el cielo para intentar resolver un misterio fundamental. ¿Es la vida en la Tierra la única que hay? Ahora, con las ondas espaciales y los telescopios, el hombre escudriña el universo en un esfuerzo para convertir las preguntas en respuestas. El universo es tan grande que es muy probable que haya vida en algún rincón. ¿Hay alguna prueba científica sobre la existencia de vida en otros planetas? ¿Y si la hay, dónde están? Si nos llega una señal de un lugar desconocido del espacio, ¿cuántos nuevos vecinos podremos encontrar? ¿Uno o miles? El tamaño inmenso del espacio podría hacernos creer que estamos solos. Un ejemplo. Si la distancia de la Tierra al Sol fuese de 2,5 centímetros, la siguiente estrella se encontraría a más de 7 kilómetros. A pesar de estas grandes magnitudes, el cosmos está bastante poblado. Hay millardos de sistemas llamados galaxias. Cada una contiene millardos de estrellas, más de las que podríamos contar en toda una vida. Y cada estrella
es un sol. Nuestro sol es una fuente de luz y calor vital para sobrevivir, por lo tanto, con millardos de soles, quizá la vida sea abundante. ¿Cuáles son los ingredientes de la vida en el cosmos? Necesitamos un sol como el nuestro. No demasiado grande porque podría calcinarnos, por lo que la vida sería muy corta. Y no muy pequeño porque no habría suficiente luz. Significa que de los miles de billones de estrellas en la galaxia, una de cada 200 podría ser adecuada. Eso aún son muchos soles. ¿Cuántos de estos soles están orbitados por planetas? Planetas donde la vida aparezca y se mantenga. Creemos que la mayoría de las estrellas tienen planetas. Pero la cuestión es cuántos son parecidos a la Tierra como para tener vida. Calculamos la posibilidad de un planeta en lo que llamamos zona habitable. No debe estar demasiado cerca del Sol como Venus, porque herviría. Y no demasiado lejos como Marte, porque se congelaría. Así que una estrella como el Sol y que tenga un planeta alrededor como la Tierra, la probabilidad es una entre 10.000. Eso quiere decir que hay un sistema semejante al nuestro, más o menos cada 100 años luz en la galaxia. Dado el tamaño del universo, son bastante buenas posibilidades. Pero no solo las matemáticas nos indican la posibilidad de vecinos extraterrestres. Hay otra razón. La química. Los elementos químicos básicos que propiciaron la aparición de la vida en la Tierra se encuentran en el universo. Paul Davies, astrofísico. Vemos los mismos elementos a través del universo, no solo en las rocas lunares y en la superficie de Marte, también en el Sol, en otras estrellas y en otras galaxias. Encontramos las huellas dactilares de los diferentes elementos en la luz que emiten, en el espectro de estrellas y galaxias lejanas, lo mismo en todos los lados. Más aún, las fuerzas del universo reciclan continuamente estos ingredientes. Inmensas nubes de gas, millones de veces más grandes que nuestro sistema solar entero, son comprimidas por la gravedad hasta formar millardos de estrellas ardientes. Cuando las estrellas mueren se hacen ceniza, que forman nuevas nubes de gas, y de nuevo comienza el proceso. No hay nuevos elementos químicos. Las piedras, estrellas, cometas y las personas están hechos del mismo material, el polvo de las estrellas. De estos elementos fundacionales de la vida, el carbono es el principal. Si fuera de la Tierra hay vida, se basará en carbono. ¿Por qué? Porque las moléculas de carbono encuentran fácil reunirse con otras moléculas para formar estructuras químicas más complejas. El carbono es una conexión química universal. El elemento más importante debe ser el carbono, porque posee la habilidad de combinarse con otros átomos de carbono para hacer un amplio abanico de moléculas que a su vez se combinan con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y otras muchas. Pero existe otro ingrediente vital: el agua. El agua posibilita que los elementos fundacionales se enlacen y crezcan en lo que los científicos llaman sopa química. Indicios de carbono y agua se encuentran en el universo. ¿Pero es eso una señal de vida? Creo que en los últimos 10 años, más o menos, hemos conseguido mucha experiencia con los extremos de vida en la Tierra, lo que nos abrió nuevos horizontes en términos de la exploración del espacio exterior en busca de vida. Muchos planetas que antes no considerábamos interesantes, ahora muestran muchas posibilidades. Desde el planeta Tierra, en la época en la que conseguimos los primeros medios habitables, tal cual los entendemos, con agua, básicamente la vida estaba ahí. Si es tan fácil generar vida, me parece que debe ser bastante abundante en el universo.
Cuando la vida comenzó en la Tierra, rápidamente se extendió por todo el planeta. Es decir, que una vez que la vida comienza, es muy difícil extinguirla. En este sentido, unas recientes investigaciones han mostrado la resistencia de la vida. En el Parque Yellowstone hay organismos proliferando en el agua hirviendo. E incluso en mortíferas condiciones tóxicas, la vida aparece. Sabemos que incluso entre la basura radioactiva la vida prospera. Se han encontrado bacterias dentro del medio altamente radioactivo de los residuos nucleares. Hay organismos que viven en medios extremadamente ácidos, donde un humano moriría al instante. ¿Entonces habrá vida primigenia en algún lugar? Quizá en las duras condiciones de los otros planetas de nuestro sistema solar. Es una pregunta que a la NASA le gustaría responder, pero hasta hoy ha fracasado. Y esto, a pesar de los descubrimientos de la más valiosa sustancia vital, el agua. Incluso en el satélite más cercano, la Luna, algunas sondas han localizado millones de toneladas de agua. ¿Significa eso que hay vida en la Luna? El descubrimiento de agua en la Luna es muy emocionante. Nadie lo hubiese pensado. Pero no significa nada en absoluto en términos de vida. Jamás hubo agua en la Luna en la que la vida aparezca y se desarrolle. La creencia general es que a pesar de que puedes tener todo tipo de reacciones químicas interesantes en las rocas y en el hielo, eso no sirve de mucho para el desarrollo de vida, a menos que tengas agua donde los organismos se combinen, formen membranas celulares, interactúen y se coman unos a otros. Tendrás algunas reacciones químicas, pero no vida. Pero el agua de la Luna se puede usar. En bases y observatorios puede sustentar al hombre en su búsqueda de vida extraterrestre. Una labor de titanes. Si no en la Luna, ¿dónde más? En Venus, el agua se evaporó. Marte tuvo agua. Y quizá haya tenido vida. Pero el agua desapareció y con ella la vida. Pero los científicos tienen la esperanza de encontrar rastros de vida en Marte. Tienen la suficiente fe como para enviar la sonda Pathfinder. La prueba es que el clima del planeta pudo posibilitar la vida en los primeros momentos. Y si esa vida todavía está allí, si la evidencia está todavía allí, aún está abierto a la discusión. Mi creencia personal, tengo una esperanza más que una sospecha, es que espero que sí, espero que esté todavía allí. Pero aún en el caso de que el Pathfinder descubra indicios de vida en el planeta rojo, quizá no sea de origen marciano. Si hay vida en Marte, supongo que llegó de la Tierra. Sabemos que de cuando en cuando la Tierra y Marte son impactados por un asteroide o un cometa con bastante fuerza como para lanzar materiales al espacio. Este material desgajado de la Tierra transportaría microorganismos a Marte y viceversa. Así que creo que Marte y la Tierra se han contaminado uno al otro. Encontrar vida en Marte no es suficiente prueba de que haya ocurrido 2 veces en nuestro sistema solar. Si las evidencias de Marte son dudosas, hay otro lugar en el sistema solar que ofrece esperanza de vida. En la diminuta luna del lejano Júpiter, Europa, existe la posibilidad de grandes cantidades de agua bajo la superficie. Y donde hay agua en estado líquido, puede haber vida. De nuevo, las investigaciones de la NASA revelan datos importantes. Jack Farmer, exobiólogo. Es sorprendente lo que descubrimos. Parece que Europa tiene un manto de hielo en el exterior. Debajo puede haber un océano. Esta corteza helada ha estado moviéndose, como las placas del mar Ártico, durante la separación primaveral. Y cuando esa separación tiene lugar, el agua brota y se llena de nuevo fuera. Probablemente jamás tuvo contacto con la superficie. No hay señales de vida orgánica, pero debe haber alguna fuente de energía debajo, geotermal o mareomotriz, que permite la existencia del agua. Y donde tienes agua y la mezcla adecuada de químicos puedes tener vida. ¿Por qué no en Europa?
Teóricamente, alguna forma de vida puede darse en cualquier lugar, incluso en nuestro propio sistema solar. También hay otros muchos sistemas planetarios en los que la vida podría prosperar. Pero tenemos un problema. Solo porque exista un planeta adecuado con la sopa química correcta, no significa que la vida aparezca automáticamente. El biólogo Jerry Joyce. Aunque tengamos un medio muy generoso para la posibilidad de vida, con la sopa prebiótica más sustanciosa, la de cocido más espesa que te puedas imaginar, ¿es suficiente para que automáticamente aparezca vida? Creo que desde un punto de vista científico no está claro. No está claro lo difícil que son las etapas en el proceso de la no vida a la vida.